Una sequía se define como la disminución o la ausencia de precipitaciones pluviales respecto al índice anual y contrario a lo que se supone que es un evento normal y recurrente que se presenta de forma cíclica en todas las zonas climáticas del mundo, aunque con mayor intensidad y recurrencia en las zonas áridas y semiáridas. Las condiciones de sequía en México son recurrentes, aunque irregulares, y están normalmente regidas por la fluctuación de patrones climáticos, como variaciones en la actividad solar o por la influencia tanto de fenómenos globales como de patrones atmosféricos de gran escala, que son influenciados por variaciones de temperatura oceánica de baja frecuencia, como el Niño o la Niña. Actualmente se presentan condiciones de sequía importantes en el país, probablemente las más severas desde los últimos 10 años. El escenario actual corresponde a los escenarios climáticos derivados de la Niña y está influenciado sobre todo en el norte del país por el déficit de precipitación del 2020, del cual no se ha visto una completa recuperación. Finalmente, dado la sequía, a diferencia de otras amenazas, no tiene epicentro o trayectoria, sino una progresión lenta. Es difícil determinar su inicio y por ende su término. Sin embargo, el mes de abril es parte de la temporada de estiaje, durante el cual se ven condiciones de precipitación reducida. La sequía en México es un tema de gran importancia debido a sus impactos significativos en la sociedad y la economía del país. Las sequías pueden llevar a una escasez de agua, afectando tanto a las ciudades como a las áreas rurales. La falta de lluvia puede causar daños en la agricultura, reduciendo los rendimientos de los cultivos y afectando la seguridad alimentaria. Por lo tanto, abordar el tema de la sequía en México es importante para mitigar sus efectos adversos y asegurar los recursos naturales para contar con un futuro sostenible para el país. Causas y efectos de la sequía en México. México es un país vulnerable a las sequías porque gran parte del país, el 52%, está catalogado como árido o semiárido, es decir, 14 estados del territorio nacional presentan zonas áridas o semiáridas. Estas áreas son territorios más susceptibles al fenómeno de las sequías porque son sitios de baja precipitación pluvial a lo largo del año, un mes para las zonas áridas y 1 a 3 meses para las semiáridas. Y estas condiciones provocan que las sequías se presenten de manera más recurrente y que haya mayor presión sobre el agua existente cuando ocurre. Estados como Chihuahua o Coahuila tienen promedios anuales de lluvia de 462 y 379 milímetros respectivamente, que comparados con el índice de Tabasco de 2.102 milímetros, resultan índices pluviales bajos. Asimismo, en esta zona se encuentra el 32% del agua superficial, se concentra el 77% de la población nacional y se produce el 85% del Producto Interno Bruto. Es de notar que a pesar de las condiciones de aridez y de las pocas precipitaciones, existe una alta densidad poblacional y una gran actividad económica en esta zona del país. Esto ha sido posible porque se ha hecho uso de la tecnología para construir grandes obras hidráulicas que han permitido modificar, almacenar y ejercer control sobre los distintos cuerpos de agua, con lo cual se ha podido hacer frente, en parte, a las sequías y se ha asegurado relativamente el abastecimiento de agua y con ello la permanencia del ser humano en las zonas áridas y semiáridas del territorio nacional. Uno de los problemas derivados de la sequía y de la escasez de agua que más se mencionan en la prensa es el referente a las pérdidas que ha sufrido el agro durante los últimos 3 años. De acuerdo con las cifras, las pérdidas alcanzan los 16,000 millones de pesos, es decir,
1.300 millones de dólares. De esta cantidad, 9.000 millones corresponden a los cultivos perdidos de maíz y 6.000 millones a los de frijol. Las pérdidas podrían seguir ascendiendo debido a que se estima que la sequía continúe. También por efecto de las sequías, parte de la infraestructura estratégica deja de ser funcional, como el caso de las presas, que casi se vacían o de plano se han secado. La presa La Rosilla se encuentra en 1% de su capacidad y con este volumen de agua es imposible que se pueda operar. Por tanto, las zonas agrícolas y los asentamientos urbanos que dependen de ella deben ser abastecidos por medio de pipas. Finalmente, la situación actual de sequía y de escasez ha comenzado a provocar tensiones y conflictos por el agua en diversas escalas y rubros. Por ejemplo, en los estados del norte, donde hay más afectación de la sequía, ya comenzó la disputa por el agua entre las comunidades rurales y urbanas. Mientras que los agricultores reclaman que se les ha quitado el agua destinada al riego de sus cultivos para abastecer a las ciudades, los pobladores urbanos manifiestan que el agua destinada a las urbes se desvía para el riego de los plantíos. De continuar la sequía y de no hacer nada para remediarla, los conflictos podrían agravarse y llegar a la violencia. Factores que afectan la sequía. Factor climático. Uno de los principales forzantes del clima en México y en el mundo es la dinámica de los océanos, particularmente la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial. Determina la circulación atmosférica que interacciona con la zona continental e impacta en su régimen de precipitación. A este fenómeno se le denomina El Niño, y sus efectos no solo alcanzan al continente americano, sino que impactan en prácticamente todo el planeta, así en combinación con otros tipos de oscilaciones. Exacerban los impactos de la lluvia. Información reciente del Centro de Pronóstico Climático de la NOAA describe la evolución del Niño en su fase negativa, esto es, que a la fecha nos encontramos en una fase fría, condición de la Niña, con una tendencia hacia el calentamiento para alcanzar una condición neutra a partir del mes de junio. Este patrón de circulación es típico de una condición de la Niña. Esta se ha mantenido desde el último trimestre y sus efectos son típicos de este comportamiento. Cuando se tienen condiciones de la Niña en invierno y primavera, se presenta regularmente una sequía en el centro y norte de México, lo que ha venido ocurriendo, y esta condición se ha visto amplificada en función de que la temporada de lluvia en esta región, sobre todo en el norte, estuvo por debajo de su valor promedio. Cuando una condición de la Niña en este periodo provocó que cerca del 80% del territorio nacional estuviera bajo una condición de sequía, ocasionando grandes pérdidas, principalmente a los sectores agrícola y ganadero. Factor humano. Los factores humanos que afectan la sequía incluyen la eliminación de árboles y vegetación, que reduce la capacidad de la tierra para retener agua y puede alterar los patrones climáticos locales. El uso excesivo de agua para la agricultura, industria y consumo doméstico puede agotar los acuíferos y ríos, así como la contaminación del agua puede reducir su calidad y disponibilidad para el uso humano y la vida silvestre. Se puede incluir las actividades humanas que emiten gases de efecto invernadero, contribuyen al cambio climático, lo que puede aumentar la frecuencia e intensidad de las sequías. Estos factores pueden exacerbar la escasez de agua y tener consecuencias graves para el medio ambiente, la economía y la sociedad. ¿Cuáles son los impactos de la sequía?
En el medio ambiente, la sequía puede llevar a la pérdida de hábitat y a la extinción de especies vegetales y animales. Disminuye la disponibilidad de agua, afectando tanto a la flora como a la fauna. La falta de lluvias puede resultar en suelos áridos y daños en el hábitat. A largo plazo, para la salud del planeta y el ser humano, las sequías pueden provocar la desertificación de las tierras y causar incendios forestales. En la agricultura, la falta de agua limita el crecimiento de los cultivos, lo que puede llevar a una disminución en la producción. La escasez de productos agrícolas puede provocar un aumento en los precios, afectando la economía local y nacional. Con menos producción hay menos trabajo disponible para los trabajadores agrícolas. La falta de oportunidades en el campo puede forzar a los agricultores a buscar trabajo en otras ciudades. Las comunidades rurales pueden enfrentar dificultades para obtener suficiente comida debido a las malas cosechas. La agricultura utiliza aproximadamente el 70% de los recursos hídricos, por lo que es el sector más afectado por la disminución de la disponibilidad del agua. En muchos países, los usos urbanos y el medio ambiente tienen preferencia sobre la agricultura, lo que puede resultar en que el agua sea destinada a estos usos. En la economía, la sequía puede llevar a la disminución en la producción agrícola y ganadera, lo que afecta directamente al Producto Interno Bruto. Con menos producción, los precios de los alimentos pueden subir, lo que afecta tanto a los consumidores como a la inflación. La reducción en la producción agrícola puede resultar en menores exportaciones, lo que afecta a la balanza comercial. Menos exportaciones también pueden complicar el ingreso de dólares o otras divisas, lo que puede tener un impacto en la economía nacional. La disminución en la producción puede llevar a una reducción de empleo en sectores como la agricultura y la industria agroalimentaria. La reducción de la producción agrícola puede provocar menos ingresos para los agricultores, hambre, crisis alimentarias, un aumento de los precios en los alimentos, desempleo e inmigración. El cambio climático influye en la recurrencia, longevidad e intensidad de la sequía, lo cual acarrea graves consecuencias socioeconómicas y ambientales. En la población, la sequía puede llevar a una disminución en la producción agrícola y ganadera, lo que afecta directamente a los ingresos de las personas que dependen de estos sectores. Las sequías pueden causar desplazamientos forzados, ya que las personas buscan nuevas áreas para vivir y trabajar cuando sus hogares y comunidades se vuelven insostenibles. La falta de agua potable y la contaminación del agua pueden aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. Las sequías pueden afectar la educación, ya que los niños pueden tener que trabajar para ayudar a sus familias o porque las escuelas no tienen acceso a agua para mantenerse abiertas. La reducción en la producción de los alimentos puede llevar a una inseguridad alimentaria, afectando especialmente a las comunidades rurales y pobres. Las sequías pueden llevar a una escasez de agua potable y afectar la salud pública. Casos de estudio. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, la Comisión Nacional del Agua con Agua, los estados que presentan problemas de abastecimiento de agua este año son Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A pesar de que gran parte de la República se ve afectada por la falta de este recurso, no todos los municipios
se ven afectados de la misma manera. A continuación, mencionaré algunos municipios que enfrentan sequía severa, extrema y excepcional. Por ejemplo, sequía severa: Asientos, Aguascalientes; Cuatro Ciénegas, Coahuila; Ocosingo, Chiapas; Coyame de Sotol, Chihuahua; Ocampo, Guanajuato. Sequía extrema: Jesús María, Aguascalientes; Sierra Mojada, Coahuila; Aldama, Chihuahua; Nombre de Dios, Durango; Yuriria, Guanajuato. Y sequía excepcional: Ahumada, Chihuahua; Matehuala, San Luis Potosí; Concordia, Sinaloa; Guaymas, Sonora; Tlanchinol, Hidalgo. De acuerdo con Conagua, de los 2.471 municipios que hay en el país, más de la mitad no tiene agua. Municipios con sequía: 1.899. Municipios anormalmente secos: 366. Municipios sin afectación: 206. ¿Qué soluciones, medidas o programas se pueden implementar? Algunas de las soluciones son: se promueve cultivos de plantas que requieren menos agua para su crecimiento. La utilización de tecnologías para estimular la precipitación en áreas afectadas por la sequía. Implementación de sistemas para monitorear y pronosticar la sequía, permitiendo una mejor gestión de riesgo. Promoción de dispositivos y prácticas que ahorren agua en el hogar y en la agricultura. Reutilización de aguas residuales. Algunas medidas son como programas preventivos y reactivos, como el de desarrollo de programas que incluyan medidas preventivas antes de que ocurra una sequía y acciones reactivas durante el evento. Establecimiento de leyes y regulaciones para una mejor gestión de riesgo por sequías. Y programas nacionales como Programa Nacional contra la Sequía, PRONACOSE. Articulación de diversos instrumentos existentes para prevención y mitigar los impactos de la sequía. Un ejemplo de programas es el Programa del Bienestar del Campo Duranguense, un programa que incluye fertilizantes, semillas certificadas y equipo para la ganadería, apoyando a los agricultores en zonas más afectadas por la sequía. En conclusión, la sequía en México es una realidad que afecta profundamente a la vida de sus habitantes y al medio ambiente. Es un fenómeno que ha estado ocurriendo durante años, pero que se ha vuelto más severo y frecuente en las últimas décadas. La sequía no solo representa una falta de lluvia, sino también un desafío complejo que involucra la gestión del agua, la agricultura, la economía y la sociedad. Desde mi perspectiva, la sequía en México es un recordatorio de la importancia de cuidar nuestros recursos naturales y de trabajar juntos para encontrar soluciones sostenibles. Es importante que las autoridades, los científicos, los agricultores y los ciudadanos se unan para implementar prácticas de conservación del agua, mejorar la infraestructura hídrica y promover agricultura sostenible. Además, es necesario educar a la población sobre el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente y fomentar una cultura de respeto por el agua. La sequía nos enseña que no podemos tomar por sentado los recursos naturales y que debemos actuar con responsabilidad para asegurar un futuro sostenible para las próximas generaciones. La sequía en México es una crisis que requiere una respuesta inmediata y a largo plazo. Es un llamado de atención para proteger nuestro planeta y garantizar que todos tengan acceso a este recurso.